A continuación, vamos a resolver nuestro primer ejercicio en el cual estamos analizando un sistema de alta velocidad y volumen. Para lo cual tenemos el ejercicio 11 que nos dice que en una línea se realiza un producto que consta del ensamble de dos unidades tipo A, 4B y una C. Las piezas A son elaboradas por una máquina que tiene una capacidad de 50 unidades por minuto. Cada unidad procesada es colocada en una banda transportadora, nos indican su longitud, nos dicen la velocidad a la que se mueve esa banda y la densidad de piezas. La máquina que elabora las piezas B tiene una capacidad de 100 unidades por minuto y estas unidades se colocan en otra banda y nos dan las especificaciones de ese otro conveyor. Otra máquina con capacidad de 50 unidades por minuto fabrica las piezas C y las envía a una banda donde nos indican la capacidad de esta. Cada una de estas tres bandas alimenta una máquina que es donde se realiza el ensamble. La capacidad de esta máquina es de 50 ensambles por minuto. Nos piden simular este sistema durante 48 horas y determinar la cantidad de ensambles realizados, el número de veces que cada máquina se bloqueó, así como el tiempo que estuvo bloqueada, el porcentaje de utilización de cada máquina y la cantidad de unidades que en promedio cada banda está transportando. Entonces, bien, vamos a concentrarnos primero en la construcción de nuestro modelo. El sistema comienza con tres máquinas que son las que elaboran las piezas A, la pieza B y las piezas C. Para ello, nosotros tenemos que hacer uso de tres nodos máquinas, que son los que estamos agregando: máquina 1, máquina 2, máquina 3. Como estas máquinas están al inicio de la línea, tenemos que marcar la opción de que la máquina está al inicio de la línea. La que fabrican las tipo A, necesitamos saber su capacidad. Entonces aquí tenemos que fabrican 50 unidades por minuto. Para ello colocamos que hace una unidad por ciclo y 5 ciclos por minuto. Para la máquina 2, igual, es una máquina que está al inicio de la línea, por eso activamos esta opción y lo que nos queda es indicar su capacidad, que para la 2 es de 100 unidades por minuto y para la C también es 50 unidades por minuto. Entonces esta queda por defecto, 100 ciclos por minuto, 1 unidad por ciclo. Para la que fabrica la C, entonces activamos que es una máquina que está al inicio de la línea, pero la capacidad de esta es de 5 unidades por minuto. Fíjense que la opción de Run Option, si marcamos ahí lo que especificamos es que al inicio la máquina está activa y está funcionando a la capacidad indicada en el menú. Más adelante vamos a ver que habrán situaciones en las cuales nosotros vamos a estar obligados a afectar o a alterar este factor de capacidad. Entonces, bien, nos dicen que las unidades procesadas por cada una de estas máquinas son colocadas en conveyor. Por esa razón, a continuación de cada una de estas máquinas tenemos que colocar un nodo conveyor. Así que vamos colocando nuestros tres nodos conveyor. Y lo que nos queda es hacer las respectivas conexiones. De la máquina 1 al conveyor 1 y así sucesivamente. Entonces, bien, cuando vamos al conveyor 1 tenemos que especificar o colocar, mejor dicho, las especificaciones del mismo. Entonces veamos. Nos dicen que es de longitud 50 metros, 2 metros de ancho, la velocidad es 50 y la densidad de pieza es 1. Entonces la velocidad es 50, 50 de largo, 2 de ancho y la unidad o la densidad, perdón, es de 1. Igual para el conveyor 2. En el conveyor 2 nos indican que es 50 de largo por 4 de ancho, la velocidad es igual a 50 metros por minuto y la densidad es de una pieza por metro cuadrado. Entonces la velocidad es de 50, la longitud es 50, pero el ancho es 4 y la densidad de unidad es de 1. Y por último el conveyor 3. El conveyor 3 nos especifican que es de 50 por 2, la velocidad también es 50 y la densidad de piezas es de 1.
Entonces sería, la velocidad es 50, la longitud es 50, 2 de ancho y la densidad es de 1. Lo que nos resta es colocar la máquina que hace el ensamble, porque se nos comenta, revisemos acá, que cada una de estas tres bandas alimenta una máquina donde se realiza el ensamble y la capacidad es de 50 ensambles por minuto. Por eso tenemos que añadir otro nodo máquina donde el tipo ya no es máquina básica como las tres anteriores, sino el tipo tiene que ser una máquina que hace un ensamble. Y como ahí termina el proceso, tenemos que activar la opción de que es una máquina que se encuentra al final de la línea. Tenemos que ver la capacidad que nos indican que hace 50 ensambles por minuto. Por esa razón son 50 ciclos por minuto, un ensamble por ciclo, y después tenemos que indicar acá en qué consiste el ensamble que esa máquina realiza. Nos especifican que agarra 2 unidades de A, 4 de B y 1 de C. Por esa razón le damos adicionar, de la línea 1 va a tomar 4, de la línea 2 va a tomar 2 y de la línea 3 va a tomar 1. Verifiquemos si coincide con el enunciado. Hay que hacer una corrección porque es 2 de A y 4 de B. Entonces editamos aquí. De la línea 1 toma es 2 y de la línea 2 toma es 4. Fíjense que al darle OK, vamos a acercarlo un poquito. Fíjense que en el nodo aparece a qué vamos a llamar nosotros línea 1, línea 2 y línea 3. Eso lo manejamos con las conexiones. Según cómo se colocó la información, la línea 1 vendría siendo el conveyor 1, la línea 2 vendría siendo el conveyor 2 y la tercera el conveyor 3. Lo que nos queda es indicar que nosotros vamos a correr nuestra simulación por un total de 48 horas. Entonces colocamos que la duración de la corrida va a ser de 48 horas, pero tal cual como vimos en el material, para poder correr modelos que usen estos nodos, tenemos que añadir el nodo de simulación, en el cual aquí le decimos en qué unidades están las distancias, que acá lo que hay que mantener es consistencia de unidades. Nosotros alimentamos todo esto en metros, ella en los reportes hablará de pies, pero para nosotros eso no nos importa porque al fin y al cabo lo relevante es el tiempo y si nosotros manejamos todo con consistencia de unidades no hay problema. El número, pero vamos a colocar aquí que eso está en metros. El número máximo de nodos, ella tiene por defecto 100, cada cuánto tiempo se va a actualizar la simulación. Vamos a colocar estadística de los conveyors para que nos las muestre al final de la simulación. Le damos OK y lo que queda es correr el modelo. Al correrlo le damos al icono de play, vamos a disminuir un poquito la velocidad para apreciar en qué consiste la animación. Fíjense que se va colocando los dibujos de la máquina si está produciendo o si está en ocio. Lo que pasa es que como camina demasiado rápido, porque son sistemas de producción en masa, prácticamente no se aprecia. Al igual, vamos a volverlo a correr. Aprecien la banda, aparece trabajando, las entidades se colocan en rojo, es cuando ya se está acumulando, en verde es cuando están fluyendo sin ningún tipo de problema a través de la banda. Fíjense que aquí ya toda esta banda colapsó y por eso la máquina 3 quedó bloqueada. Eso significa que la máquina 3 deja de producir porque no tiene espacio en la banda a donde colocar la próxima pieza que ella va a fabricar. Seguimos corriendo y aquí vemos la información que ella nos presenta en la animación. Fíjense que ya llevamos un total de 48 horas, ya terminamos y lo que nos queda es ver los resultados. Al dar respuesta a los resultados, veamos. Fíjense que aquí, al darle clic, aparecen las opciones de las estadísticas del conveyor, de la máquina y de las colas. Entonces vamos a ver. La primera interrogante que tenemos es la cantidad de ensambles realizados. La cantidad de ensambles realizados tiene que ver con las máquinas, es en resumen de unidades. Fíjense que dice total de unidades procesadas, la máquina 2, que es la que realiza el ensamble, 61.700.
La máquina 1 fabricó un total de 123.450 piezas A y así la 2 y la 3. La siguiente interrogante que tenemos es el número de veces que cada máquina se bloqueó, así como el tiempo que estuvo bloqueada. Entonces, en contador de actividad, ahí sí vamos a ver el número de veces que se bloqueó. Fíjense, en contador de actividad, número de bloqueos. La máquina 1 se bloqueó 411 veces, la máquina 2 se bloqueó 412 veces y la máquina 3 se bloqueó 412 veces. Para saber el tiempo que duró a lo largo de toda la simulación cada una de estas máquinas bloqueadas, que eso lo podemos ver como el tiempo que no pudo estar produciendo porque no tenía espacio en la banda para colocar las unidades, nos dirigimos al tiempo total. Fíjense que el tiempo total tenemos el tiempo total de bloqueo, esto está en horas. Fíjense que aquí las unidades de tiempo que estamos trabajando es horas. La máquina 1 estuvo bloqueada 6,85 horas, al igual que la 2, pero la máquina 3 estuvo bloqueada 27,4 horas, más de la mitad del tiempo de simulación. Adicionalmente vemos el tiempo total haciendo puestas a puntos, el tiempo total de fallas, el tiempo total de que estuvo trabajando a una capacidad mayor de la nominal. Lo que pasa es que todo esto es cero porque como es nuestro primer modelo todavía no nos hemos metido con ese tipo de información. Pero ustedes pueden estar revisando cada una de las opciones que nos da o cada una de las estadísticas que nos da cada una de estas partes del reporte. Continuamos. La cantidad, el porcentaje de utilización de cada máquina, la que viene, eso lo vemos en utilización. Fíjense que al pasar aquí tenemos utilización, la máquina 1 trabajó el 85% del tiempo, al igual que la 2, la 3 el 42% del tiempo. Eso es producto del bloqueo que vivió cada una o que experimentó cada una de las máquinas. La máquina 4 el 71%, no porque ésta haya estado bloqueada, sino porque no tenía todos los insumos necesarios para poder hacer los ensambles, bien sea porque le faltaba alguna pieza A, alguna B o alguna C. La última estadística que nos interesa es la cantidad de unidades promedio que cada banda está transportando. Ya esa es una estadística relacionada a los conveyors. Entonces ahí vamos a ver si se encuentra en desempeño. Al buscar en desempeño, y se encuentra en la parte de número promedio de unidades siendo transportadas. La banda 1 está transportando en promedio 35,7 piezas, la 2 71,4 y la 3 14,2.